Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Llegué a casa de un viaje de trabajo 2 días antes para sorprender a mi pareja. La vi teniendo relaciones con un chico que yo conozco del gimnasio. Así que yo, 28M, había estado fuera por una semana debido a un viaje de trabajo, y le dije a mi pareja de 3 años, Ariana, 31F, que regresaría el domingo. Sin embargo, había reservado un vuelo para volver el viernes, su cumpleaños, y planeaba sorprenderla llevándola a una cita especial que me hubiera perdido de otra manera. Esa misma mañana, le envié un mensaje de feliz cumpleaños y le pregunté qué haría ese día. Me respondió que planeaba beber vino y ver películas con su amiga Kate, 30F, que vive en nuestro mismo bloque de apartamentos. Le dije que no podía esperar a llegar a casa el domingo, y ella dijo que tampoco podía esperar y que me ama. Ha sido bastante difícil escribir esto y revivirlo, pero cuando llegué a casa, estacioné en la calle frente al edificio. Al cruzar la puerta principal del bloque de departamentos, vi que las luces de nuestro balcón estaban apagadas, mientras que las de su amiga Kate estaban encendidas. Pensé que Ariana podría estar en casa de su amiga. Su departamento de Kate está en la planta baja y pude ver a través de la ventana que estaba en su sofá, viendo televisión sola. Supuse entonces que Ariana estaría en algún otro lado, así que subí los 3 tramos de escaleras hasta nuestro departamento. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché sonidos fuertes que hicieron que mi corazón se hundiera, música R&M, gemidos y golpes. La puerta ni siquiera estaba cerrada. Abrí ligeramente y pude ver, en línea directa con nuestra habitación, a mi novia sentada ahorcajada sobre alguien que reconocí de inmediato como un chico del gimnasio al que vamos. Creo que lo que más me llamó la atención fue que parecía que lo estaban haciendo sin protección, ya que podía ver todo. Podía ver todo. Cerré la puerta en silencio, sintiendo como si mi alma abandonara mi cuerpo. Sabía que no me habían escuchado ni notado la puerta. Me senté en el escalón de las escaleras durante unos 5 minutos para procesar. Esta siempre había sido mi peor pesadilla, pero literalmente hacer que se desarrolle exactamente como temía. Otro hombre en nuestra cama simplemente destrozó mi vida. No podía llorar porque todo se sentía surrealista. ¿Realmente estaba sucediendo? Los sonidos continuos rápidamente me devolvieron a la jodida tierra. Me levanté y salí del bloque de apartamentos y me dirigí a la puerta principal. Cuando yo estaba a punto de salir, la amiga de Ariana me vio a través de la ventana, me llamó y me saludó con la mano, haciéndome un gesto para que me acercara. Siempre me he llevado bien con ella y, en el pasado, le había comentado a Ariana cuánto me consideraba un buen amigo. Incluso le había dicho a Ariana que me encontraba atractivo y, en broma, me había preguntado si tenía amigos solteros de mi nacionalidad. Soy de Nueva Zelanda. Desde la primera vez que la conocí, hubo cierta química entre nosotros, aunque siempre lo mantuve en mi mente. Intenté poner una cara feliz y entré en su departamento. Nos abrazamos y me preguntó qué estaba haciendo en casa temprano. Le dije a Kate que me había confundido con las fechas y por eso llegué antes. Ella se quedó confundida y me dijo que, según Ariana, esa noche iba a salir a tomar unas copas con algunos amigos del gimnasio. Imagínate mi cara. Inmediatamente me eché a llorar y lloré por lo que pareció una eternidad y ella se preocupó bastante preguntando si algo malo había pasado. Su rostro se puso tan blanco que me abrazó y comenzó a llorar conmigo. Ella sabe que soy un bromista, pero creo que sabía que esto no era una broma. Empecé a hablar con Kate, frustrado y sin saber qué hacer. Ariana y el tipo podían quedarse allá arriba toda la noche, y para mí eso era una pesadilla. En nuestra relación, realmente no teníamos grandes problemas, salvo por la falta de intimidad, apenas lo hacíamos una vez cada 6 semanas. Aún así, aguanté 3 años con ella. Kate se rió entre lágrimas y, en tono de broma, me dijo que ella siempre había estado soltera y que, desde que nos conocíamos, no había tenido intimidad. Incluso bromeó diciendo que tal vez nos haría bien a los dos dormir juntos. Eso me hizo sonreír un poco, y por un momento olvidé que Ariana estaba arriba tirándose al chico del gym. Le agradecí a su amiga y, por un segundo, sentí algo de alivio. Le pedí si podía quedarme en su departamento esa noche, ya que no tenía a dónde ir, y accedió a que durmiera en el sofá. Ahora, un día después, sigo aquí.
Esta mañana vi al chico del gimnasio salir del edificio y volví a llorar por lo que vi anoche. Se supone que mañana debo estar en casa por la tarde, pero no he enviado ni un solo mensaje a Ariana en todo el día. Ella tampoco me ha escrito. A decir verdad, el único consuelo que tengo ahora es con Kate. ¿Cómo trato con Ariana? ¿Me acerco e interrumpo? ¿Llamo? Actualización. En primer lugar, quiero agradecer a todos por sus puntos de vista, opiniones y consejos. Todavía estoy intentando leer todos los comentarios. Aprecio a aquellos que dicen que debería haber tenido una columna vertebral, ya que, para ser honesto, probablemente yo le diría lo mismo a otra persona en mi situación. Esta es mi primera experiencia con la infidelidad y la verdad es que es fácil juzgar hasta que te pasa a ti. Antes de contar lo que ha pasado hoy, responderé algunas preguntas. Yo tengo mi propio negocio, el cual manejo por completo, desde la producción hasta las ventas. Viajo quizás 3 veces al año para reunirme con las instalaciones de producción y hacer controles de calidad. Físicamente, mido 1.98 metros, peso 124 kilos y juego rugby. También he practicado mucho boxeo, así que puedo defenderme sin problema, aunque no soy de usar la fuerza. Estoy absolutamente por encima de ese tipo en todos los sentidos. Vivo de manera bastante cómoda, al igual que Ariana, por lo que una separación no afectará nuestra situación financiera. No estamos casados. Se han derramado muchas lágrimas y me doy cuenta de que esto es una bendición disfrazada y sé lo que debo hacer. Compartimos un apartamento donde dividimos todas las facturas al 50/50. Nos quedan 4 meses y una semana de contrato de arrendamiento y ambos estamos en el contrato. Habíamos estado buscando una casa para comprar, pero ahora veo que esquivé una bala ahí. Kate, la amiga de mi novia, además de su personalidad, también es absolutamente hermosa. Nunca sabré cómo es si siempre ha sido soltera y no ha tenido intimidad con nadie en más de 3 años, según Ariana. Ella ha estado de mi lado durante todo el proceso sin decir una palabra cruel sobre Ariana. Ella entiende que fue algo malo para mí y que no la involucra a ella. Dicho esto, ha dicho que una vez que Ariana inevitablemente tenga que reconocerlo, probablemente dejará de ser su amiga debido al acto. Kate no ha tratado de acercarse a mí como un rebote y simplemente ha sido un gran apoyo. Eso por sí solo dice mucho de su carácter. Andrea trabaja en un hospital y es bastante atractiva. Es una buena persona, pero tiene su lado egocéntrico. Viéndolo en retrospectiva, parecíamos más amigos que pareja. Solo tuvimos intimidad de vez en cuando y siempre con protección, porque según ella, no quería quedar embarazada ni tomar pastillas. En su momento lo acepté y me acostumbré a esa dinámica, dejando que la relación fuera lo que era. Ahora solo intento entender qué pasaba por su mente, sin que en ningún momento mostrara señales de que me estaba engañando. Sé que no soy perfecto, pero siempre he sido bueno con ella, siempre cociné para ella e hice muchas cosas en la casa. Tenía citas regularmente, le contaba cosas sobre ella para que se sintiera amada y siempre me hacía caso omiso después de lo que yo pensaba que era una buena noche. Ahora me pregunto por qué si ella no me quería, por qué se quedó tanto tiempo. Mi plan, tenía la intención de llamarla esta mañana para decirle que mi vuelo saldría más temprano y que podría recogerme en el aeropuerto antes. Dado que el aeropuerto está a 40 minutos en automóvil, usaría este tiempo para subir y empacar todas mis cosas y llevarlas rápidamente a mi automóvil. Kate dijo que podía poner algunas en su habitación libre. Una vez que Ariana notaba que faltaban mis cosas, intentaba llamarme, enviarme un mensaje. Y yo simplemente respondía con una foto de los dos en la cama. Después de leer los comentarios, decidí que el castigo más cruel para ella sería no tener un cierre. Le explicaría al administrador de la propiedad mis circunstancias e iría a casa de un amigo hasta que encuentre un nuevo lugar. Ariana puede cubrir el alquiler, ciertamente puede pagarlo. El resultado. Me levanté muy temprano en la mañana y entré al apartamento nuevamente en silencio. Afortunadamente, ambos estaban dormidos en la cama, así que les tomé una foto. Lo extraño fue que, en ese momento, casi me sentí culpable, como si estuviera violando su privacidad. Ya no me sentía triste, solo enojado y traicionado. Noté lo que parecían ser los zapatos de tipo en el suelo, junto a varios de mis propios pares, que eran considerablemente más grandes. Decidí tomar una foto de ellos y usarla primero.
Al principio pensé que sería una manera sutil, ya que Ariana probablemente mentiría hasta que le mostrara la foto de ellos en la cama. Volví a la casa de Kate y esperé alrededor de una hora más, hasta que estuve seguro de que Ariana estaría despierta. Intenté llamar y no obtuve respuesta, y 2 veces más sin respuesta. Miré a Kate y ambos sabíamos lo que estaba pasando. Después de aproximadamente media hora, me llamó Ariana, sonando completamente despierta, como si todo fuera normal. Intenté usar mi tono de voz normal y le dije que mi vuelo había salido 2 horas antes de lo que pensaba, por lo que llegaría a la ciudad alrededor de la 1 de la tarde. Ariana aceptó recogerme en el aeropuerto, dijo que me amaba y que había ido a desayunar a casa de sus padres, incluso me los pasó para saludarme. Sus padres me adoran, y esto los va a destrozar cuando se enteren. Aproveché para descansar un poco y pensar en qué cosas sacaría del apartamento, aparte de la ropa y algunos electrodomésticos. La mayoría de mis cosas ya estaban empacadas, ya que, al estar buscando casa para mudarnos juntos, quería tener una transición rápida y ordenada. Alrededor del mediodía, esperé a que Ariana bajara al estacionamiento, y le di unos minutos para asegurarme de que se había ido antes de llevar mi auto a nuestro departamento. Al entrar, noté que había un fuerte olor ambientador y que había cambiado las sábanas y las cobijas de la cama. Todos los platos estaban lavados, claramente había hecho un esfuerzo para ocultar que alguien había estado ahí. Me tomó unos 10 minutos reunir todas mis cosas. Si dejé algo, sinceramente, no me importa. Se sintió raro despedirme del lugar que llamaba hogar, pero al mismo tiempo, me sentía fuerte. Ariana me mandó un mensaje preguntando dónde estaba, ya que estaba esperándome en el área de llegadas del aeropuerto. Le respondí que me habían retenido y que volvería a casa en alrededor de 1 hora. Después, recibí varias llamadas perdidas de ella y un mensaje preguntando por qué no estaban mis cosas y si había pasado algo. Mi corazón latía rápidamente cuando le envié la foto de unos zapatos en el suelo, acompañada del mensaje, estos no son de mi talla. Tuvo la audacia de responder que eran de su hermano, que había pasado a buscarla para ir a casa de sus padres. Sabía que saldría con alguna excusa así. Ya no quería discutir, así que simplemente le envié la foto de ellos en la cama y lo he dejado así. Ni siquiera intentó llamar, ya que esperaba una ola de llamadas o mensajes texto. Para mí, ese fue el cierre. Sé que podría haberlos enfrentado directamente, atraparlos en el acto, pero preferí que ella supiera que yo ya sabía, sin darle la oportunidad de explicarse. No empañaré su nombre porque no está en mi naturaleza hacer nada contra el otro hombre, no es parte de mi naturaleza y no quiero arruinarle su vida, pero ella puede vivir con esto para siempre. Aunque dudo que le quede mucha conciencia para ello. Me he ido de la casa de Kate, porque sé que Ariana bajará a verla pronto, y ahora estoy con mis amigos cercanos recopilando el resumen del día para compartirlos con ustedes. Si no fuera por Kate, esto habría sido mucho más difícil. Pero sé que ella romperá su amistad con Ariana en 1 o 2 días. Estoy bien y mirando hacia adelante, aunque esto dolió al principio, me alegra haberlo descubierto ahora y no después de haber comprado una casa. Le envié un correo electrónico al administrador de la propiedad informándole de nuestra separación repentina y que ella cubriría el alquiler hasta el final del contrato de arrendamiento y pueda quedarse con la fianza. PD. Realmente estoy resistiendo las ganas de ir al gimnasio y liberar mi frustración con algo de boxeo. Comentarios. U/Anónimo 1. Era un tipo alto, en excelente forma, y hasta tenía su propio negocio. Aún así, su novia le fue infiel. Me hace pensar que no importa cuánto tengas o cuán bien te veas, siempre hay una posibilidad de que te engañe. Recuerdo haber leído una historia en un subreddit que hablaba de un hombre con un montón de dinero, que fue engañado por su esposa con un repartido de comida. Es absurdo como todo lo que construye se puede destruir por un momento de calentura. U/Anónimo 2. Bien por ti, tómate tu tiempo contigo, ve a un terapeuta y enfócate más en ti mismo. OP comentario. Seguro. Todavía tengo un negocio que administrar y no dejaré que esto arruine mi forma de pensar. Siento que si la dejo hablar me haría pensar más. U/Anónimo 3. Amigo, de verdad no le curas nada. Haz estallar su mundo antes de que use la carta de víctima y la vuelva a usar en tu contra, sobre todo porque parece que tú y están haciendo clic. Ella no dudará en decir que la engañaste primero. Esta actitud de
Buen chico, siempre termina jodiendo a los hombres, es como si estuvieras caminando en terreno minado. Tienes que dejar de ser el buenazo y darle con todo. Mostrar bondad a tu enemigo es lo más cruel que puedes hacer contigo mismo. A veces, hay que ser rudo para sobrevivir en esta jungla. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.